Desde el principio me di cuenta de que estaba siendo manipulado por fuerzas que no entendía. Algo dentro de mí ejercía un extraño poder sobre las palabras, como si tuvieran vida propia. De repente, mi existencia pareció desfilar ante mí en confusos fragmentos, como si me hundiera en un pozo sin fondo. Nada tenía sentido hasta que, de alguna manera, todo se centró en un único punto dentro de mí, como si mi mente fuera un templo invadido por una presencia abrumadora. Era un sentimiento tan intenso que parecía como si la muerte misma se acercara. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que venía de mí y, al mismo tiempo, no era yo. La visión se transformó en algo grotesco, primero, el rostro de un payaso, con dientes afilados y amenazadores, luego el rostro de un animal, tal vez un perro, distorsionado y aterrador. Era como si algo intentara materializarse, tomar forma real. Una extraña energía recorrió mi cuerpo, elevándose como un zumbido insoportable. Cuanto más intentaba respirar, más aire parecía escaparse de mí. Perdí el control de todo, pero, curiosamente, seguía siendo consciente de lo que estaba pasando. No reconocía los sonidos a mi alrededor, pero sabía que estaba plenamente consciente de cada detalle. Todo lo que vi estaba envuelto por una luz tan intensa, tan pura y sagrada, que era imposible ver más allá. Siempre pensé que mi alma estaba siendo arrastrada a las profundidades, pero mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de que todo a mi alrededor estaba cayendo en la oscuridad. Entonces escuché un ruido repugnante, algo indescriptible, como si el mismo mal se estuviera manifestando. Bienvenido al programa Touch Beyond Life. Hoy nos complace darle la bienvenida a Terence, quien ha venido a compartir con nosotros su experiencia cercana a la muerte y su testimonio que le cambió la vida. No querrás perderte esta conversación. Bienvenido, Terence. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte aquí. Por favor, comience donde crea que es mejor. Primero que nada, quiero darle todo el honor y la gloria a Dios. A mi Señor y Salvador Jesucristo, quien es maravilloso y me dio la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Espero que mi historia pueda bendecir a alguien, aunque sea solo una persona entre muchas. Empezaré con una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu trono con humildad. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en este momento, Señor. Que cualquier palabra que se diga aquí sea conforme a tu voluntad, Padre. Que los oyentes reciban este mensaje y toque sus corazones, no por mí, sino por ti, para que el Señor sea magnificado. Que yo disminuya y que el Señor aumente en cada vida, en el nombre de Jesús. Toca el corazón de cada persona que hoy nos acompaña, Padre. Que se haga tu voluntad. Seguimos adelante en tu nombre, por tu obra, y te agradecemos por esta oportunidad de reunirnos ante ti. Glorificamos tu nombre y te alabamos ahora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando era niño, tuve la suerte de vivir con mi abuelo, quien era el pastor de la iglesia local de nuestra comunidad. Mi abuela, a su vez, fue misionera y primera dama de la congregación. Tuvieron muchos hijos y desde pequeña estuve rodeada de fe, aunque no siempre seguí ese camino como debía. Afortunadamente, mi madre se convirtió y entregó su vida a Cristo a finales de los 80 y principios de los 90. Debido a esto, crecí asistiendo a la iglesia con regularidad. Era imprescindible mientras estaba bajo el techo de ella o de mis abuelos. Aprendí desde temprana edad a distinguir el bien del mal, gracias a esta base espiritual. Además, participé activamente en la vida eclesiástica, canté en el coro, estudié la Biblia, fui a servicios juveniles y a escuelas bíblicas de vacaciones. Todos los domingos, sin excepción, estaba en la iglesia. Sin embargo, fuera de ese entorno, la realidad era muy distinta. Nuestro vecindario estaba dominado por el tráfico de drogas, aunque había un fuerte sentido de comunidad. La violencia y el consumo de drogas eran comunes. Lamentablemente terminé convirtiéndome en un reflejo de este entorno. Vi cosas que no debería haber visto y eso me influyó profundamente. Es fundamental que los padres sean conscientes de lo que viven sus hijos, ya que el mundo es corrupto y perverso, y el enemigo siempre busca corromper a las personas desde temprana edad, especialmente a los más jóvenes. A pesar de haber crecido con una base sólida en la fe, poco a poco me fui alejando de las enseñanzas cristianas. Empecé a involucrarme con malas compañías, tratando de complacer a los demás en lugar de seguir mi propia conciencia. En el fondo,
Todo lo que hacía me traía un peso, una convicción interna que nunca compartí con nadie. Acepté esto como parte de mi vida, imaginando que tal vez era una herencia espiritual de mis abuelos, quienes ya habían fallecido. En la iglesia se llevaron a cabo muchos eventos especiales, como servicios de avivamiento, con predicadores y evangelistas invitados de otras regiones. En una de estas ocasiones, mientras observaba el servicio sentado al fondo de la iglesia, me llamó la atención una profetisa que estaba ministrando. Ella me señaló entre la multitud, y, por mucho que intenté esconderme, no había forma de escapar. Me sentí intrigado, sin entender por qué se dirigía específicamente a mí. Luego declaró: Dios tiene un plan para tu vida. Tiene un llamado especial para ti. Fue la primera vez que escuché esto de alguien fuera de mi familia. Mi madre, años después, me dijo que, cuando aún estaba en el vientre, Dios ya le había hablado de mí. Algo parecido a lo que pasó con el profeta Jeremías. Pero en ese momento todavía no lo sabía. Mientras tanto, mi vida tomó un camino tortuoso. Salí con amigos problemáticos y me involucré en problemas que podrían haberme llevado a la destrucción a una edad temprana. Sabía distinguir el bien del mal, pero eso no impidió que me dejara arrastrar por la influencia de las calles. A los 13 años comencé a faltar a la escuela y, en una ocasión, me escapé de casa. Incluso me mudé a varias ciudades, en una época en la que no había móviles, solo fijos. Era casi imposible para mi madre localizarme sin la intervención divina. Cada vez que huía, ella se preguntaba cómo sobreviviría solo, pero yo no pensaba en las consecuencias. Para mí, fue solo una forma de escapar de la realidad. No tenían forma de saber dónde estaba y a mí no me importaba. A los 13 años ya había empezado a faltar al colegio, y en una de esas ocasiones, incluso me escapé de casa. Viajé a ciudades lejanas, en una época en la que no había teléfonos móviles, solo fijos. Era casi imposible para mi madre encontrarme sin la intervención divina. Cada vez que desaparecía, ella se preguntaba cómo sobreviviría solo, pero yo no pensaba en las consecuencias. Para mí, fue solo una forma de escapar de la realidad. No tenían forma de saber dónde estaba y a mí no me importaba. Pero algo más grande no me permitió perderme por completo. Alrededor de los 14 o 15 años comencé a reconstruirme, aunque de forma inestable. Primero, simplemente salté a clases. Luego, a los 15 años, dejé la escuela para siempre. Mi madre creía que yo iba a clases, pero en realidad salí de casa, fui a la escuela y, en cuanto me dio la espalda, me fui a otros barrios de la ciudad. Allí observé lo que hacían las personas mayores, las cosas que hacían. Mi madre, cansada de verme desperdiciando mi vida, me dio un ultimátum. O volvía a la escuela o encontraba algo que hacer. Ella no aceptaría que me convirtiera en un joven sin rumbo. Fue entonces cuando encontró un programa llamado Jocor, una especie de curso de formación profesional para jóvenes como yo. Después de una evaluación, me dijeron que era elegible para participar. Yo tenía 15 años y el programa aceptaba personas de 15 a 25 años. Terminé siendo enviado a un lugar llamado Treasure Lake en Oklahoma. No sé exactamente qué era ese lugar, tal vez un centro de entrenamiento o algo similar, pero estaba cerca de una ciudad más grande y de una base militar. Tan pronto como llegué, me metí en más problemas, comencé a fumar marihuana con más frecuencia, a beber y a vivir como un adolescente sin límites. Fue allí donde también tuve mi primer contacto con la actividad sexual, siendo muy joven. Y la cosa no quedó ahí. Terminé involucrándome en la cultura de las pandillas. No era exactamente una pandilla estructurada, sino un grupo que traficaba con drogas y vivía en un ambiente de fiesta. Para mi madre, ese lugar se suponía era una oportunidad de cambio, pero en realidad era aún más caótico que el entorno del que yo vengo. Dios, sin embargo, siempre estuvo conmigo, incluso cuando no me daba cuenta. Las cosas empeoraron cuando me involucré con la gente equivocada. Peleas, confusión, problemas cada vez mayores. Hasta que un día mi madre me llamó con una noticia que lo cambió todo. La madre de mi hija mayor estaba embarazada. No lo creí. ¿Qué quieres decir? No puedo tener hijos, pensé. Pero la verdad era que estaba a punto de convertirme en padre. La noticia me sacudió, pero no fue suficiente para desviarme del camino que estaba siguiendo. Poco después, me peleé y me expulsaron del programa.
Pero hubo una segunda oportunidad, otro centro, en Tulsa, Oklahoma. Sin embargo, antes de irme, tuve que regresar a mi casa en el este de Texas y esperar aproximadamente un mes hasta que recibieron la llamada con la confirmación. Cuando finalmente me enviaron de regreso, el lugar era muy diferente al primero. Allí los jóvenes podían salir y regresar en horarios determinados. Algunos regresaron con armas, otros con drogas. Era un entorno aún más abierto, con gente de todo tipo, gente destrozada que buscaba oportunidades, pero que a menudo solo encontraba más problemas. Lejos de casa, sin referentes, terminé acercándome aún más a las pandillas. Conocí gente de diferentes lugares, todos con historias complicadas. En uno de estos lugares casi pierdo la vida. No sé cómo, pero la gracia de Dios siempre ha estado sobre mí. Seguí fumando, bebiendo, viviendo sin límites. Hasta que, una de esas noches, tuve mi primera experiencia sobrenatural. Un chico de Nueva Orleans que conocía del programa y yo decidimos fumar marihuana juntos. Todo parecía normal, como en cualquier otro momento. Fumamos, hablamos y, a mitad de camino, dejó de hacerlo. Ya no lo quiero, dijo. Yo, por terquedad, continué. Cuando terminé, regresé al campus, donde solíamos pasar el rato bajo una estructura llamada Z-Bode, un punto de encuentro para quienes frecuentaban ese lugar. Fue entonces cuando comencé a sentirme extraño. No era solo la habitual paranoia por la marihuana. Era algo más fuerte, un sentimiento de que iba a morir. No sé cómo explicarlo, pero era como si una presencia oscura se cerniera sobre mí. Fui con mis amigos Gary y Diane, que eran cercanos, y les dije, hombre, creo que voy a morir hoy. Se rieron, pensando que era solo otra exageración de mi parte a causa de las drogas. Pero estaba lúcido. Incluso bajo la influencia, mi mente estaba clara. Y ese sentimiento no desapareció. Fue entonces cuando todo se volvió aún más intenso. Era plenamente consciente de lo que decía y hacía, incluso bajo los efectos de la droga. Regresé a mi vecindario, donde todavía quedaban algunos amigos, pero la sensación de que algo andaba profundamente mal no desapareció. Era como si el peso de esa presencia oscura solo aumentara, diciéndome que este sería verdaderamente mi último día. Terminé yendo a las viviendas de Hope Corps, un lugar ligeramente diferente. Allí las habitaciones eran compartidas, con literas apiladas, creo que en cada una cabían 6 u 8 personas. Había 3 o 4 literas por habitación, cada una con 2 colchones. La persona a cargo del dormitorio, alguien que había estado allí por más tiempo, tenía una chaqueta roja y blanca con las letras Señora Jack bordadas. Él era de Arkansas. La chaqueta estaba tirada sobre la cama, a mi lado derecho, nada especial, allí, sentada. Estaba sentada, mirándola, cuando de repente la chaqueta se transformó. Ya no era una tela cualquiera. Vi formarse allí un rostro, con dientes afilados como cuchillas, una mezcla grotesca de payaso y cachorro, algo que se parecía a esos dibujos macabros que algunas personas tatúan o pintan. Era una imagen viva y tridimensional, como si se superpusieran 3 caras, una aquí, otra allá, todas moviéndose en capas, como si fueran espíritus materializados. No fue una alucinación cualquiera. Fue real. Lo vi con una claridad aterradora, como si fuera un personaje de una película antigua, pero en persona. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Había crecido en la iglesia, así que instintivamente comencé a orar. No fue una oración mecánica, de esas que hacemos por obligación. Fue una petición sincera, un grito de misericordia. Dios sabía que no estaba simplemente repitiendo palabras vacías. Él conoce el corazón, pero también sabe que nuestro corazón es engañoso, como dice la Biblia. El corazón es engañoso más que todas las cosas. A veces ni siquiera sabemos lo que realmente sentimos o queremos, pero cuando nos ponemos delante de Dios, necesitamos ser honestos. Si prometemos algo, tenemos que cumplirlo. Si pedimos ayuda, tenemos que estar dispuestos a cambiar. Eso es lo que hice. Empecé a orar, a pedir perdón, a prometer que nunca volvería a consumir drogas, que nunca volvería a jugar con eso. Y mientras hablaba, esas horribles imágenes en la chaqueta comenzaron a disiparse, volviendo a su forma original. Suspiré aliviado y me tumbé boca arriba, tratando de calmar mi mente.
Fue entonces cuando sucedió algo aún más aterrador. Empecé a sentir falta de aire. No era una simple dificultad para respirar, era como si cada vez que inhalaba aire, este se escapaba de mi cuerpo, como si algo me estuviera succionando lentamente la vida. Fue una sensación física real, como si estuviera perdiendo el control sobre mí mismo. Dentro de mí, comencé a escuchar un zumbido, un ruido extraño, como si algo se moviera dentro de mi pecho, subiendo por mi garganta. No podía moverme. El ruido solo aumentaba y cuanto más intentaba respirar, más parecía que se me escapaba el aire. Fue entonces cuando entendí, me estaba muriendo. No había nada más que pudiera hacer. Ya había orado, ya había clamado por misericordia, pero ahora estaba en manos de algo mayor. Acepté que ese sería mi fin. Lo que no sabía en ese momento, pero lo que Dios me reveló después, es que tenía un nombre, cordón de plata. En la Biblia, en Eclesiastés 12, 6-7, está escrito, antes que se rompa el cordón de plata, y se rompa la copa de oro, y se rompa el cántaro junto a la fuente, y se rompa la rueda junto al pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El cordón plateado es lo que conecta el alma con el cuerpo. Cuando se rompe, la vida se acaba. En ese momento estaba experimentando exactamente eso. Mi alma estaba siendo separada de mi cuerpo y yo era plenamente consciente de todo. No fue un desmayo, no fue un sueño. Fue real. Y lo más impresionante es que, en el mundo espiritual, las cosas son tan reales como aquí, o incluso más. Los sentidos se intensifican, la percepción se expande y comprendes que hay una dimensión más allá de la nuestra, donde las leyes de la física no se aplican de la misma manera. Sentí mi último aliento. Sentí que mi alma empezaba a soltarse, como si me la estuvieran arrancando. Y, sin embargo, todavía estaba allí, viéndolo todo, oyéndolo todo, sintiéndolo todo. Fue entonces cuando entendí que la muerte no es el fin de la conciencia. Es solo un pasaje. Y en ese momento ya no tenía control sobre nada. Todo lo que tenía que hacer era entregar. Limitados para entender ciertas cosas o experimentar ciertas cosas aquí en la tierra. Pero cuando empiezas a conectarte con el mundo espiritual, es como si tu esencia se expandiera. Tu yo espiritual comienza a lograr cosas que serían imposibles en el plano físico. Te conviertes, en ese momento, en un ser sobrenatural, una criatura de la dimensión espiritual. Y esta dimensión es infinitamente más amplia cuando se trata de conocimiento. Las cosas simplemente tienen sentido. Sabes más, entiendes más, todo parece más intenso, más vivo. No hay otra manera de describirlo, es como si todo estuviera en alta definición. Al liberarse mi alma, la sensación fue la de ser arrastrada hacia arriba, pero al mismo tiempo deslizándose como un pájaro. Era exactamente eso, volar sin alas, deslizarse sin resistencia. Vi pasar personas, lugares, escenas a una velocidad vertiginosa, pero sin perder la conciencia de lo que estaba pasando. No sabía a dónde iba, pero sabía que era plenamente consciente de todo. Y hubo cosas que Dios, por alguna razón, no me permitió revelar. No sé si fue cuestión de memoria o simplemente guardó ciertos detalles para otro momento. Quizás en el futuro Él me permita compartir más. Por ahora lo que puedo decir es que me llevaron a un lugar que, desde niño, escuchaba describir en las iglesias, el coro celestial. Crecí escuchando sobre los cantos del cielo, esos que solo los ángeles y los redimidos conocen. Siempre me han dicho que hay canciones en el paraíso que resuenan en la tierra, pero que aquí nunca suenan igual. Y, al entrar en ese lugar, lo primero que me llamó la atención fue la luz. No era una luz ordinaria, era la antítesis absoluta de la oscuridad. ¿Has oído testimonios de que Dios sacó a la gente de la oscuridad? Bueno, aquí estaba todo lo contrario, una luz tan pura, tan brillante, tan santa que era imposible mirarla directamente. Dios no me permitió ver rostros, ni edificios, ni multitudes definidas. Lo que Él me dejó ver fueron siluetas, contornos de personas, como si estuvieran al otro lado de esa luz cegadora, pero al mismo tiempo tan cerca que podía sentirlas. Y entonces los escuché. Ellos cantaron. Era un coro, sí, pero no como los que conocemos en la tierra. Era algo más allá de la armonía humana, perfecto, celestial, indescriptiblemente hermoso. Las voces se entrelazaron en una melodía tan simple y, al mismo tiempo,
tan profunda que no podría explicarla. ¿Y qué cantaron? Una sola verdad, repetida como un estribillo eterno: Jesús es el camino hacia Dios. Quiero dejar algo claro, el Señor tiene muchos nombres y entiendo que la gente lo llame de diferentes maneras. Pero por experiencia propia puedo decir que Él responde al nombre de Jesús. Así me pasó a mí. Y si hay alguien escuchando esto con dudas, le animo a que lleve esta pregunta a Dios mismo. La Biblia nos dice que probemos los espíritus, que busquemos confirmación. Entonces, si algo en mí resuena contigo, pero aún hay incertidumbre, acude a Él. Pídanle que les revele la verdad, porque su palabra no regresa vacía. Mientras escuchaba ese coro, algo dentro de mí resonó: sigue. ¿Sigue? Era como si cada nota me acercara más, como si esa canción fuera un llamado. Y entonces, de repente, estaba de vuelta. Regresé a mi cuerpo, acostada en la cama, y lo primero que noté fue la oscuridad. No era el infierno, lo sabía. Era solo la habitación, pero comparada con la luz que acababa de presenciar, parecía un abismo. La oscuridad de la tierra, incluso la más común, no se puede comparar con la luz del cielo. Era como si todo allí hubiera perdido su brillo, como si la realidad hubiera perdido color. Recuerdo que mi madre me había regalado una Biblia, una versión King James, años antes, pero en realidad nunca la había leído. Solo hojeé las páginas cuando nos hizo leer versos para la escuela dominical. Pero en ese momento, cuando lo abrí, fue como si las palabras saltaran de las páginas y me leyeran. Era como si Dios estuviera contando toda mi vida a través de esas líneas. No sé cómo explicar cómo sucedió, pero sé que, para el Dios de lo imposible, nada es imposible. Era como si cada verso revelara algo sobre mí, sobre lo que había vivido, sobre lo que estaba por venir. Cerré la Biblia y corrí hacia R.A., el responsable del programa de rehabilitación donde me encontraba. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba contarle lo que había pasado. Cuando lo encontré, simplemente dije: hombre, vi cosas, necesito llamar a mi mamá. Me permitió hacer la conexión, aunque era tarde, no sé qué hora era, solo sé que parecía de noche. Cuando mi madre respondió, le conté todo. Y antes de que terminara, ella dijo: hijo, el Señor ya me había mostrado que algo así sucedería. En ese momento me di cuenta de que ella ya estaba orando por mí. Y luego me dijo algo que nunca olvidaría. Mi madre no lo dudó. Vuelve a casa, dijo. Entonces le hablé de Ari y él, a su vez, habló con quien necesitaba hablar. Al día siguiente ya me habían conseguido un billete de avión para regresar a Texas. Cuando entré a mi dormitorio, abrí la Biblia una vez más. Esta vez, sin embargo, recogí un marcador que mi madre había dejado dentro. Nunca había leído ese pasaje antes. No recuerdo si era un versículo resaltado o simplemente un pasaje subrayado, pero el mensaje era claro: alguien había orado por mí. Y, en ese momento, comprendí por qué escapé de esa situación. Dios no me permitió negar mi error. Así que dejé mi trabajo, regresé a Texas y, cuando llegué, me di cuenta de que todo tenía sentido. Ahora, sin embargo, regresaba como alguien diferente, un pandillero, inmerso en el mundo del crimen, agradeciendo al Señor por su misericordia, pero sin entregarme realmente a Él. Empecé a salir con la gente equivocada y a involucrarme cada vez más en las calles. Y no se trataba de una participación cualquiera, era un nivel completamente nuevo. Empecé a plantearme meterme en el narcotráfico, el negocio. Y eso es lo que hice. Desde muy temprano comencé a ascender en la jerarquía, a ganar voz e influencia. Pero no fue una influencia para bien. Era todo lo contrario, estaba siendo utilizado por Satanás, arrastrando a otros conmigo. Salió gente de la cárcel, chicos del barrio que también vivían esa vida de pandilla, y se unieron a mí. Era una especie de hermandad criminal. Mi barrio, antes vinculado solo a la cultura callejera, ahora estaba activo en el tráfico de drogas. ¿Y yo? Estaba haciendo la voluntad del enemigo. Gané mucho dinero temprano, mucho poder. Y, como si ser pandillero no fuera suficiente, me dio aún más influencia. Empecé a liderar personas, arrastrando a otras por el mismo camino. Y lo más irónico, o quizás lo más triste, es que siempre supe que estaba equivocado. Sabía la verdad. Sentí convicción en mi corazón, sabía distinguir el bien del mal.
Tuve una educación diferente a la de muchos a mi alrededor, una base familiar que me enseñó sobre Dios, sobre su poder. Sabía quién era Él, pero elegí la oscuridad. Aún así, doy gracias a Dios por su palabra, que dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. Gracias al Señor por mi creación, por mi familia. Porque si no fuera por eso, hace mucho tiempo que me habría abandonado. Sabía que estaba mal. Estaba guiando a la gente por el camino de la destrucción, pero al mismo tiempo, les estaba hablando de Dios. Era una contradicción, una mente dividida. Entendí que Dios puede usar a cualquiera en cualquier momento, pero mi corazón no estaba bien. Aún así, encontré una manera de mencionar el nombre de Dios, incluso en medio de mi pecado. No sé si eso fue algo bueno, porque al final del día, todavía estaba arrastrando gente al abismo. Si alguien quisiera cambiar su vida, yo no sería el ejemplo a seguir, después de todo, yo mismo estaba perdido. Era como si un ciego guiara a otro ciego. No puedo decir que doy gracias a Dios por mi ignorancia en ese momento, porque no le había entregado mi vida. No tenía una relación verdadera, realmente no lo conocía. Pero estoy agradecido por el fundamento firme que Él me dio, incluso cuando lo desprecié. Las cosas siguieron así por un tiempo, entre la calle y la cárcel. A los 17 hice algo realmente serio. Me arrestaron por un delito grave, el cargo era habitación criminal, y me enfrentaba a una sentencia de 5 a 99 años. Sin embargo, durante el proceso las cosas cambiaron. Los fiscales redujeron la sentencia a 20 años. Mis abuelos, muy conocidos en la comunidad, contrataron un abogado privado después de que el primero, designado por el tribunal, no lograra mucho. Aunque sabía que era culpable, y no voy a mentir y decir que no lo era, algo sucedió. Había contradicciones en las declaraciones de los testigos y mi abogado encontró un vacío legal. El caso fue cerrado. Dios no permitió que fuera condenado. No porque lo que estaba haciendo estuviera bien, sino porque Él tenía otro plan para mí. Estoy agradecido por su misericordia, porque no sé dónde estaría si hubiera recogido esa pluma. Quizás mi vida hubiera dado un giro aún peor. Le doy gracias por no abandonarme, incluso cuando vivía en rebelión, ignorando sus advertencias. Después de eso, me involucré aún más en el narcotráfico. Me mudé al área de MW donde me arrestaron varias veces pero siempre logré salir. Hasta que comencé a cansarme de que me observaran. La gente me enviaba mensajes desde dentro de la cárcel, diciendo que la policía me estaba persiguiendo. Entonces decidí mudarme al área de WW, donde estoy hoy. Fue por esa época que conocí a un amigo de Detroit, alguien que todavía es cercano a mí. Siempre me invitaba a ir a la iglesia, y, aunque yo estaba en el mismo negocio de antes, de hecho, mi negocio solo creció cuando llegué a la ciudad, un día acepté ir con él. Él, yo y otro amigo de Nueva Orleans fuimos a un servicio de avivamiento. Nunca había estado en esa iglesia, nunca antes había visto al pastor. Pero esa noche sucedió algo diferente. El predicador hizo una invitación, cualquiera que quisiera orar podía pasar al frente. No quería ir. De hecho, casi me obligaron a levantarme. Cuando llegué al frente, el pastor empezó a orar por mí. Y entonces sucedió algo extraordinario, empezó a profetizar. Habló de mi vida, de cómo estaba huyendo, del llamado que Dios tenía para mí. Dijo que necesitaba rendirme. Y supe que era verdad, porque mencionó cosas que solo yo sabía, cosas de mi pasado. Después de la oración, habló sobre mis palabras de vida. Pero allí no le entregué mi vida a Cristo. Volví a la calle, seguí haciendo lo que estaba haciendo. Sin embargo, algo había sido plantado. Alguien había regado esa semilla y Dios usaría a otra persona para cosechar el fruto. Pero, antes de continuar con esta historia, que la policía llamó a mi puerta. Era temprano en la mañana. Todavía estaba oscuro y estaba en medio de un sueño intranquilo cuando escuché un fuerte golpe. No necesitaba abrirlo para saber quién era. El miedo que había estado tratando de ignorar durante días finalmente se materializó. Tenían pruebas, tenían imágenes, lo tenían todo. Me arrestaron allí mismo. No hubo resistencia, no hubo escapatoria. Sabía que estaba acorralado. Mientras me esposaban, una voz dentro de mí susurró, ya está. Se acabó. Pero otra parte, testaruda,
Todavía intentaba aferrarse a esa vida. Tal vez consiga un buen abogado. Tal vez salga de esto. Pero en el fondo sabía que no se trataba solo de prisión. Se trataba de lo que vino después. En la comisaría, mientras llenaban el papeleo, miré las paredes sucias, las caras cansadas de los policías, y algo dentro de mí se rompió. No era miedo a la cárcel. Era algo más profundo. Una sensación de que había llegado al límite. Que, de alguna manera, Dios me estaba mostrando que ya no podía huir. Que esta vida, esta carrera sin sentido, tenía un precio, y yo estaba a punto de pagarlo. Los siguientes días fueron borrosos. Audiencias, abogados, la realidad llamando a la puerta. Me acusaban de delitos graves y las pruebas eran irrefutables. Pero, en medio de todo ese caos, algo extraño sucedió. Una paz que no entendía comenzó a instalarse dentro de mí. No fue resignación. Era como si, por primera vez en años, estuviera viendo las cosas con claridad. Recuerdo una noche, ya en la celda, cuando uno de los internos empezó a hablar de Dios. No era un predicador, no estaba allí para convertir a nadie. Pero algo en sus palabras me llamó la atención. Habló del arrepentimiento, de la misericordia, de cómo Dios no se da por vencido con nosotros, incluso cuando nos damos por vencidos con nosotros mismos. Y, por primera vez, lloré. No eran lágrimas de autocompasión. Eran las lágrimas de alguien que por fin estaba entendiendo que había una salida. No fue en ese momento que me rendí. Todavía había resistencia, todavía había orgullo. Pero algo había cambiado. La semilla que había sido plantada años antes, en aquel encuentro con el hombre que oró por mí, comenzaba a germinar. Y aunque todavía no lo sabía, Dios estaba trabajando detrás de escena, sentando las bases para lo que vendría después. Mientras tanto, mi vida afuera se estaba desmoronando. La gente con la que salía empezó a alejarse. Algunos también fueron arrestados. Otros simplemente desaparecieron. Y me di cuenta de que, después de todo, estaba sola. No en el sentido físico, sino en el sentido más profundo. Toda esa vida de dinero fácil, de poder, de falsas amistades, nada de eso me había dado lo que realmente necesitaba. Y entonces, un día, mientras esperaba el juicio, tomé una Biblia. No fue por elección, no fue porque quisiera. Fue más por desesperación, por falta de opciones. Pero cuando abrí esas páginas, algo sucedió. Las palabras que antes me asustaban ahora parecían hablarme directamente. Era como si Dios estuviera allí, susurrando, siempre he estado aquí. Tú eres el que nunca quiso escuchar. Y por primera vez escuché. Y entonces, de repente, todo cambió. Ya no era el mismo mundo. Los colores eran más brillantes, el aire más ligero, como si cada detalle hubiera sido restaurado. No solo arreglado, sino elevado a algo más grande. Y, en medio de ese asombro, supe, este no era un sueño cualquiera. Fue una advertencia. O tal vez una promesa. Yo estaba allí, parado en medio de esa calle transformada, cuando escuché los gritos. La gente corrió presa del pánico, algunos se escondieron, otros miraron al cielo como esperando que sucediera algo más. Pero no podía moverme. Era como si mis pies estuvieran arraigados a la tierra, como si mi cuerpo supiera que esto no solo debía ser observado, sino también sentido. Y luego, cuando la mano de Dios se alejó, corrí. No sé por qué elegí ese lugar, una lavandería, algún rincón con máquinas ruidosas y olor a detergente. Pero fue allí, acurrucado debajo de un mostrador, donde entendí. No era miedo por lo que había visto. Era miedo a lo que eso significaba. Porque, en el fondo, ya lo sabía, esto no era un juicio al mundo. Fue un juicio sobre mí. Y entonces, como si el propio sueño me hubiera dado un empujón, me desperté. Esa visión nunca me abandonó. Se me quedó grabado como una marca, como si Dios hubiera puesto un dedo en mi pecho y me hubiera dicho, ya has visto lo que pasa cuando paso. Ahora elige. Y, por primera vez, no tuve dudas. Ya no se trataba del dinero, de los negocios sucios, de la gente que pensaba que me debía algo. Se trataba del vacío que llevaba, ese agujero que nada, ni el éxito, ni las amistades, ni las mentiras que me decía a mí mismo, podía llenar.
Cuando regresé a Dallas, algo en mí ya era diferente. No fue un cambio repentino, de esos que ocurren de la noche a la mañana. Fue como si, poco a poco, las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía empezaban a encajar. Todavía tenía miedo. Todavía miré hacia atrás, todavía me preguntaba si alguien vendría a buscarme. Pero por primera vez quería algo diferente. Y fue allí, en ese apartamento, mirando la ciudad desde el balcón, que entendí, Dios no me estaba mostrando el fin del mundo. Me estaba mostrando el fin de mi mundo. Y en medio de ese colapso, existía una posibilidad. No para volver atrás, no para corregir los errores del pasado, sino para empezar algo nuevo. Algo que, por primera vez, no dependía de mí. Algo que, en el fondo, siempre supe que necesitaba, pero nunca tuve el valor de pedir. Porque al fin y al cabo, no se trataba de que nos pillaran. Se trataba de ser encontrado. A la iglesia solo para realizar un ritual o para salir de la celda por unas horas. Fui porque, por primera vez, sentí que alguien me hablaba directamente. No fueron palabras vacías, no fue un discurso preparado para impresionar. Era la palabra de Dios anunciada en un lugar donde la esperanza parecía haber sido enterrada junto con los sueños de todos los presentes. Los pastores y misioneros que visitaron la prisión no llegaron con juicios ni condenas. Llegaron con algo que nunca antes había visto, una compasión que no exigía nada a cambio. No dijeron necesitas cambiar como si fuera una orden. Dijeron Dios te ama como si fuera un hecho innegable, incluso cuando todo a mi alrededor gritaba lo contrario. Y, poco a poco, comencé a comprender que no se trataba